Liturgia para hoy lunes 28 de febrero. San Román de Condat. Siguiendo los ejemplos de los antiguos cenobitas, abrazó la vida eremética a la edad de 35 años, retirándose a los montes de Jurá. Su hermano menor, Lupicio, lo siguió. Se convirtió en el líder de una comunidad de monjes en la que también estaba San Eugendo. Fue ordenado sacerdote por San Hilario de Arles en 444. Consumido por sus grandes y continuas penitencias, lleno de merecimientos, muere el 28 de febrero del año 460. Antífona. El reino de los cielos se parece a la levadura que una mujer amasa con 3 medidas de harina para que lo fermente todo. Oremos. Oh Dios, que mandaste al mundo la fuerza del Evangelio como levadura, concede a los fieles que llamaste a vivir en medio del mundo y de las ocupaciones seculares, fervor en el espíritu cristiano y la gracia de instaurar continuamente tu reino por medio de la gestión de los asuntos temporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo, capítulo 1, versículos 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que les está reservada en el cielo. La fuerza de Dios los custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Alégrense de ello, aunque de momento tengan que sufrir un poco, en pruebas diversas. Así la comprobación de su fe, de más precio que el oro, que aunque perecedero, lo aquilatan al fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. No han visto a Jesucristo y lo aman, no lo ven y creen en Él, y se alegran con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de su fe, su propia salvación. Salmo 110. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la verdad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. La alabanza del Señor dura para siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquecerlos con su pobreza. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabe los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dales el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego sígueme.
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Oh Dios, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, concede a tus siervos, a quienes también en el estado laical llama sin cesar al apostolado, que por la eficacia de esta ofrenda impregnen el mundo con el Espíritu de Cristo y sean el fermento de su santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den ustedes fruto abundante, así serán discípulos míos, dice el Señor. Oración después de la comunión. Al acoger la plenitud de tu gracia, te pedimos, Señor, que tus fieles, comprometidos en los asuntos temporales y alimentados con el poder del banquete eucarístico, sean testigos valerosos de la verdad del Evangelio y hagan a tu Iglesia presente y operante siempre en medio de la sociedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Gracias, Señor Jesús, porque tu mirada amiga se posa hoy con cariño también sobre nosotros, mientras nos invitas a seguirte en pobreza total, con las manos vacías y el corazón libre de peso. Deja todo lo que te ata, deja tus seguridades, ten fe, arriésgate y sígueme con lo opuesto. Amén. Lectura. Dos miradas de Jesús. El Evangelio de Marcos es el más rico en señalar detalles emocionales de Jesús. Hoy, por ejemplo, tenemos dos de las muchas miradas de Cristo que Marcos consigna en su Evangelio. La primera va dirigida con cariño a un joven rico, y la segunda a los discípulos con el alimento y comprensión. Ambas miradas enmarcan las dos partes de que consta el Evangelio de hoy. Encuentro de un joven rico con Jesús y enseñanza de éste a sus discípulos sobre la riqueza. En cierta ocasión, un hombre rico se acercó a Jesús preguntándole: «Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna?». Él le respondió, enumerando los mandamientos. El rico, un joven, según Mateo 19:20, dice haberlos cumplido desde pequeño. Entonces Jesús lo miró con cariño y le dijo: «Una cosa te falta. Vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme». Superando el nivel mínimo de la ley, entra el Señor en una etapa más exigente, el desprendimiento de todo lo que se posee. Solamente completando este segundo paso, la pobreza voluntaria, se accede a la categoría de discípulo por medio de los seguimientos. Cristo hace la propuesta siguiente: las leyes de una pedagogía personalizada y responsabilizadora, es decir, sin avasallar ni imponer, y respetando la libre decisión del sujeto, que en este caso resultó ser negativa. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Ante el fracaso de esta vocación, Jesús comenta: «Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios». El desenlace de la escena le brinda oportunidad de instruir a sus discípulos sobre los peligros de la riqueza y la necesidad de desprendimiento de los bienes terrenos para alcanzar el reino.
Para meditar. Los peligros de la riqueza. Es la enseñanza del Evangelio de hoy, que no es solamente para los ricos de hecho, sino para cuantos quieran ser discípulos de Jesús y heredar la salvación de Dios entrando en su reino. Es un aviso para todos, pues todos tenemos apetencias de rico, incluidos los pobres que se apegan a lo poco que tienen, mostrándose ambiciosos y ávaros. A todos los niveles sociales se busca el dinero con espíritu de codicia y se pone en él la confianza más que en Dios. Tal actitud endurece y constrita los corazones, como le pasó al joven rico del Evangelio de hoy. Dificulta las relaciones con los demás, enfría la fraternidad humana, no cierra el compartir con el necesitado, entorpece la solución del problema del hambre y la pobreza en el mundo, despersonaliza al individuo, haciéndole esclavo y no señor de su dinero, sea poco o mucho, y finalmente a nivel cristiano, hace imposible el seguimiento de Cristo por falta de asimilación del espíritu del reino. Oyéndole ponderar los inconvenientes de la riqueza, los discípulos de Jesús se ensombran porque era desechar la idea común entre los judíos, heredada del Antiguo Testamento, de que la riqueza era un signo del favor divino. Pero para Cristo es un obstáculo muy serio, un material explosivo en las manos, hasta el punto que el culto al dinero y el seguimiento a Cristo por el camino del reino son incompatibles. Pues bien, si Jesús dijo que para salvar la vida hay que perderla por Él, ¿cuánto más habrá que desprender el corazón de los bienes materiales? De ahí el comentario desilusionado de los discípulos. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús se quedó mirándolos y le dijo: es imposible para los hombres, no para Dios, que lo puede todo, recibir el reino como un niño. Según veíamos ayer, exige reconocer la propia insuficiencia, poner nuestra confianza en la omnipotencia de Dios y dejarle hacer en nosotros por medio de su Espíritu. Los discípulos no contaban con la ayuda de lo alto, por eso les parece imposible el programa de Jesús. Pero venturosamente todo es posible para Dios. Él es capaz de hacer maravillas en quien se le abre totalmente. Quien se desprende de todo y se vacía de sí mismo ante Dios para entregarse a Él y a los hermanos, podrá comprobar que, sorprendentemente, no le falta nada e incluso anda sobrado. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Santa Teresa de Ávila. Reflexionemos. El crecimiento de nuestra fe nos permite tomar la decisión de dejar de preocuparnos por la acumulación de ser personas que seguimos enteramente al Señor. Oremos. Señor, que sepamos vivir libres contigo, despojándonos de todo para ganar el reino y la vida. Tú, que haces posible lo que al hombre es imposible, danos tu espíritu para llevar a cabo esta tarea, ordenar la vida en función de los valores del reino. Amén.